Buenas tardes. ¿Cómo les fue con el trabajo práctico? ¿Lo pudieron resolver? Bueno, ¿alguien aquí me puede comentar que todos los grupos pudieron terminar todos los ejercicios? ¿Tuvieron alguna duda con algo? Ahí vi que en el grupo colocaban si era en Excel o si era manuscrito. Como yo les comenté en su momento, no tengo problema en ninguno de los dos. Lo que sí, por ahí yo prefiero un poco más manuscrito. Eh, no porque sea mejor o peor, sino porque con eso me doy cuenta de que lo hicieron, porque el Excel se lo podrían llegar a pasar entre uno a otro, que no es la idea. La idea, como siempre les dije, es que aprendan y sepan cómo realizarlo, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cómo le fue con el trabajo práctico? ¿Pudieron resolverlo? ¿Terminaron todos los ejercicios? Buenas noches, profesor. Sí, terminamos todos los ejercicios y con respecto a mi grupo, hicimos los dos primeros puntos en Excel y luego los puntos restantes lo hicimos a mano. Ah, perfecto. ¿El resto de los grupos pudieron hacer todos los ejercicios? Sí, profe, sí pudimos hacer todos. Tenía una duda en el tema de las actividades ficticias. ¿Cuántas como máximo podemos poner o hay un límite para eso? ¿De actividades ficticias? Sí, de agregar actividades ficticias. No, no hay límite, va a depender de cómo sea el flujo. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Dado que es medio difícil verlo, vamos a ver si le puedo compartir mi pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer, Sí, vamos a profe. hacer- lo vamos a hacer distinto. A ver, lo vamos a hacer un poco distinto. Estoy tratando de innovar en esto. A ver, ¿cómo les dio el punto número 3? ¿Cuántos días les dio el proyecto completo? 510 días. ¿A alguien le dio diferente? ¿Algún grupo le dio diferente? Bueno, si no, me lo van poniendo cada uno por grupo. Me pone como pusieron ahí en los mensajes cuántos días les dio. Todos 510, perfecto. Y les hago una cosa. Y a ver, vamos a ver la otra pregunta. Si se modifica, ¿tiene alguna modificación? Sería el punto B. Sí, profe, si se demoraban esas dos tareas, se atrasaba 50 días. Es decir, que demoraba 560. ¿Qué opina el resto del grupo? Sí, profe, a nosotros nos dio lo mismo. Si la tarea J se demora 60 días más y la tarea K 90 días más, todo el proyecto se demora 50 días más. Se terminaría en 560 días. ¿Y en el punto C? No modificaba el plazo, se mantenía en 510. Porque la tarea G no era una actividad crítica y al demorarse 180 no modificaba en el desarrollo del proyecto. Porque la ¿Cuál tarea era, seguía llevando más tiempo que la tarea G. cuál era el margen que tenía esa tarea? ¿Por qué 340 el margen? Sería un margen de 50 días, porque la actividad E demora 50 días más que la actividad G. O sea, tiene un margen por el camino en el que viene de 50 días. ¿Con cuántos días empezó la semana? Tenía un margen de 210 días, profe, y se demoró 110 días más, por eso no interfería. A ver, ¿quién se anima a compartirlo? ¿Ustedes pueden compartir pantalla? Yo, profe, no puedo con el celular, así que no puedo. ¿Quién tiene pantalla y tiene los 510 días así lo revisa? Lo podemos revisar y lo podemos ver. Yo puedo compartir, profe, el práctico nuestro. Ahí lo mando y se puede debatir con eso. Bien. La idea es esa, la idea es que por grupo cada uno vaya mostrando cómo lo hizo. En realidad en clase los haría pasar al pizarrón para que lo dibujen y lo expliquen, pero bueno, ahora la idea es que ustedes lo vayan compartiendo y lo vamos exactamente. Bien. No sé si este es cuando... Sí, este es cuando ya se demoraba. Si G demora 180 días. Bien, ahí estamos viendo que no pasa nada, pero mira, vamos al base. A ver, vamos haciendo un ejercicio. ¿Qué margen tiene A? La tarea A, ¿qué margen tiene de tiempo? ¿Cuánto se puede demorar? No tiene margen.
No tiene, Bien. sí. Vamos un poquito más atrás. ¿Cuál es el camino crítico? A ver si lo marcaron acá. A, B, C, D, F, H y O. Acá. A, B, C, D, E. No, perdón. A, B, C, D, E, F. ¿Dónde está F? Acá. F, H, que es esta, y O. F creo que no es. Si F no es, Tiene dos Claro, caminos. en sí Perfecto. tiene dos caminos ahí. Pero F, ¿es camino crítico? no. No es No. camino crítico. No. Ahí lo vemos claramente que no es camino crítico. ¿Por qué? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque tiene margen acá. Exactamente. Porque donde termina, vemos que termina en 110 y tiene tiempo hasta 270. Entonces, ¿cuál es el margen de F? 120. ¿Cómo calculaste el 120? 160. 160. Pero ¿se entiende por qué 160? Yo finalizo la tarea en 110 días y puedo finalizar hasta en 270 días. ¿Lo visualizan? Sí, profe, lo mismo pasa con la actividad G, Exactamente. tiene Lo el que mismo nos- margen. Bien, la actividad G, ustedes me pueden decir, pero profe, en la actividad G donde termina la flecha, estamos en 340 y 3 arriba y 340 abajo, por lo cual el margen debería ser 0. En realidad es engañoso. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo que se hace es un pequeño numerito arriba del 340? No, ustedes no pueden ver Claro. mi mouse, ¿no? No estoy Sí, es compartiendo. por el tema de la actividad que no. Acá 180, digamos, un pequeño numerito acá. Exactamente. ¿Y cuál es el margen? 340. Entonces hacemos 340 menos 180 y ahí tenemos el margen de G. ¿Se entiende? 160, claro. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo le estamos aumentando a G? Si pasaba de 70 a 180, ¿cuántos días le estaríamos aumentando? Exacto. 110. ¿Y cuál era el margen? Entonces ahí podemos ver claramente que no impactaría. ¿Me explico? Sí, ¿por qué? Porque en ese caso estamos trabajando con la holgura total porque estamos trabajando con una sola actividad que está variando. Entonces, lo que yo creo que le comenté en la clase pasada, y si no, bueno, lo comento ahora, es que cuando nosotros tenemos que solamente una actividad varía, podemos verlo rápidamente con el margen de la holgura total, como mencionábamos recién. Cuando yo tengo dos o más actividades varían, hay que tener cuidado porque también me va modificando la base, me podría llegar a modificar la base donde yo salgo. Yo recién les estaba diciendo que para calcular G, hago los 110 días que es de su base, le sumo los 70 y es 180, y veo que es 340 y saco el margen, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo que se modifica G y F, tengo que tener cuidado porque F me modificaría la base de G, ¿se entiende? No trabajaría con las parciales de cada una, porque si no podría estar generando un error, porque F me va a impactar en la base de G. ¿Me explico lo que quiero intentar decir? ¿Se puede hacer como lapicito acá o no? Profe, Si yo no no- entendí por qué demoraba 160. Miren, a ver si la comparto yo la pantalla y no sé si voy a poder. Ahí dejo de compartir entonces yo. Ok, ahí Es donde dice ¿verdad? presentar ahora, me parece. Ahí está. está. Ahora sí, ahí sí lo vemos. Esto no se puede hacer en rayones, ¿no? Bueno, miren, como yo les comentaba, la acción F termina en 110 días. Ustedes ven mi mouse, ¿no es cierto? Profe, ¿le puedo hacer un zoom al Excel? Se lo ve un poco lejos. Yo tengo la actividad A, demora 50 días, ¿no es cierto? Termino en 50. La actividad F demora 60, termino en 110 días. La actividad G demora 70, entonces lo que yo les comentaba es lo que generalmente yo, si lo hago con lapicera, lo haría los 110 más los 70 días. Entonces estoy terminando en 180. No termino en 340, en 340 está impactando E. Entonces el margen que yo tengo de G va a ser igual a los 340 menos los 180 días. Mi margen es de 160 días. Entonces, lo que yo les decía, si yo tengo una sola actividad y veo que mi actividad de 70 pasó a 180, fue 110 días. ¿Impactó? No, porque yo tengo 160 días de margen. Entonces puedo decir que no va a impactar. Rápidamente, no hace falta que yo haga un PERT nuevo y vuelva a hacer todo el cálculo. Si quiero para estar seguro lo puedo hacer, pero si no, no. Ahora, si yo digo que la actividad F demora 70 días, hagamos una suposición, ¿no? Yo tengo que la actividad F demora 70 días, tengo que tener cuidado porque estos 70 días van a impactar a los 110 y va a ser 120.
vamos a ver que el margen de G baja a 150. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces, eso es lo que Sí. hay que tener mucho cuidado de cómo van a ir impactando. Lo que yo les decía que se puede ir haciendo en el Excel, y ustedes lo pueden ir dejando dinámico generalmente, lo que tiene hecho es, por ejemplo, así. Entonces yo voy sumando y voy haciéndolo de esta forma. Lo único que tienen que tener cuidado es que cuando yo tengo 2, tengo que poner condicionales. Entonces yo tengo que poner que si la suma de este más este es mayor a la suma de este más este, elijo el más grande. Y cuando vuelvo al revés, el más chico. Profe, Pero podría- ¿el A no sería camino crítico? Sí. Es camino crítico. Así que bueno, pero se entendió cómo se calcula el margen, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se entendió. Porque lo más probable es que si tenemos un parcial o un final o le pido que haga un ejercicio, le voy a pedir el margen o de todos o de algunos. Y esa es la forma que ustedes van a tener para calcular. Vamos al ejercicio número 4. ¿Cuántos días les dio el ejercicio número 4? 50 días. ¿A todos les dio 50? Sí, profe. Bien, ¿quién se anima a compartirlo? Que no sea mismo grupo que compartió recién. El celu, profe, no puedo compartir, o sea, no tengo acá el archivo. Yo igual estoy desde el celu y el TP lo estoy viendo en la PC, porque no tengo audio en la PC. ¿Quién está con la computadora que pueda compartir? ¿Algún grupo? Vamos. ¿Qué grupo hizo recién? ¿Qué grupo hizo recién la presentación? El grupo 5, profe. ¿Me lo notas ahí en el chat? Que así yo después me queda el registro, por favor. Ok. ¿Hay alguien del grupo 3? Yo soy del grupo 3, profe, pero estoy desde el celu. ¿Algún otro compañero tuyo que veas que esté online? Que esté de PC ni idea. ¿Otro grupo entonces? Alguien, vamos, que se anime. No hace falta que esté bien, que esté mal. La idea es que cada uno vayamos presentando, vayamos mostrando, así lo vamos compartiendo entre todos. Profe, yo del grupo 3 le podría explicar de última, si usted pone el Gantt del punto 4. Yo lo que Pues, quería hacer era mostrarles, en realidad era pedir, era ver, visualizar cómo lo realizaron. Quiero ver, porque justamente el punto 3 tiene la ficticia y quería ver, a ver cómo lo hicieron, ¿sí? Profe, para los que no pueden compartir pantalla, también podrían hacer una captura de pantalla en el celular y mandarlo al grupo por WhatsApp y se puede compartir eso también, ¿o no? Claro, es una buena idea. Hola, profe, yo soy del grupo 3. A ver, sí, creo que puede hacerlo, a ver si me permite. No sé si tiene que autorizar usted. O directamente muestra. A ver, y creo que... ahí se ve perfecto. Bueno, profe, ahí nos da el cuadro de la empresa Rogio de la duración de días de la tarea. Me dice que la tarea A dura 10 días, por eso la parte de ahí en A colocamos los 10 días y B nos dice que dura 5. Pero, por ejemplo, en C tenemos que comienza cuando termina, también tiene una duración de 10 días, al igual que D, que dura 10 días y que comienza cuando termina la tarea A. No ¿Alguien sé qué tiene? otra pregunta tiene, perdón. No, está bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algo distinto que este Perth? Y la pregunta la pregunta B, perdón, la pregunta C, si E necesita 35 días. ¿Qué sucede? A ver, el grupo que lo hizo, ¿qué sucede? Si la actividad E aumenta, ahí cambia el camino crítico, ¿verdad? Pasa a que sea por B, E, I, K y L, me parece. No sé si lo hizo igual. ¿A alguien le dio distinto el camino crítico? Claro, ahí está, perdón. Nos dice que el punto 6 dice, ¿qué puede ocurrir si la tarea E necesita un total de 35 días? Entonces, nos dice que esta afecta el tiempo estimado de finalización de plan de obra y pasa de 50 a 70 días. ¿Por qué? Porque como dijo la compañera, el hecho de que afecte la tarea E nos cambia el tiempo de la tarea F. ¿Por qué? ¿Qué era? Porque era camino crítico. Parte del camino crítico. Exactamente. Y deja de ser a camino crítico. Sí, porque tiene más margen de tiempo.
Perfecto. Me parece que Claro. les quedó bien claro lo que es el PERT, cómo sirve, cómo se calcula el camino crítico. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere que lo revise, quieren revisar algo en particular. ¿Está Sí, bien hecha la ficticia? con nuestro grupo, cuando resolvíamos justamente el PERT, ahí justo en ese ejercicio, lo que discutíamos era que a veces, por ejemplo, con la actividad G y H, que tienen el nodo inicial ahí en el 4, que el margen, digamos, no marcaba necesariamente el mismo margen para las dos actividades, o sea, solamente marca el que es el menor. Entonces, nada, que eso no sabíamos que... O sea, no nos habíamos dado cuenta en un principio que mirando hacia atrás recién se ve exactamente que por ahí creo que era la actividad G que tenía un poco más de margen que la de H o era al revés, no recuerdo ahora, pero que siempre aparece el menor margen abajo. Así es, así es. Claro, volviendo si es el 70 o el 50, a eso te referís vos. Sí, sí, exactamente. Está perfecto. Sí, siempre es el menor. Igual, profe, este ejercicio, que si no me equivoco, fue el que explicó en clases. Sí, Por ahí en mi grupo con el que más problemas tuvimos fue con el 3, que nos pareció un poquito bastante largo. Profe, disculpe, el H no por ahí directo para la K, o sea, directo al cuadro de abajo. el H directo al... Claro, o sea, ese cuadro estaría de más, digamos. Sí, podría ir directo. No hace falta que haya un intermedio porque no hay ningún impedimento. En algún momento alguien me preguntó, profe, ¿pero está mal entonces lo que hice, si pongo ese cuadro adicional en el medio? No, no está mal, pero se puede hacer mejor. ¿Se entienden? O sea, no es necesario colocarlo. Si lo colocamos no pasa nada. Habría que ponerle a la segunda flechita la F de ficticia nada más, pero en realidad no sería lo ideal. Lo ideal es que vaya directo, porque no es necesario ese cuadrito. ¿Todos entienden por qué? A mí no me quedó bien claro esa parte porque dice que podría ser más Profe. directo. Porque si se fijan, la restricción que hay es que de un punto salgan dos flechas a el mismo punto. Y en este caso no está saliendo de un punto, están saliendo dos puntos distintos. Si G y H finalizasen iguales, sí, pero acá no. O sea, si G y H fuesen directo al nodo 14, sí debería haber una ficticia, pero no va directo al nodo 14. Bien. Profe, y si se sacaría el nodo ese del 11, ¿cómo haríamos para saber la holgura que tiene H? Tienen que ponerlo, ¿se acuerdan como hicimos en el ejercicio anterior? Tenés que hacer el mismo, ese cuadrito que está al lado del 11, el 30 y el 50, lo haces chiquitito arriba. Ah, bien. ¿Alguna otra consulta? La última actividad que está entre la 14 y la 15, ¿qué actividad es? La L. Ah, la L. Ahí está diciendo que la L depende de G, de K y de J. Así es, a ver, un segundito si no me equivoco, es así. La L de G, de K y de J, sí, así es. Ah, bien. Gracias. ¿Y cómo le fue con el último punto? ¿Dejo de compartir o comparto lo mismo? No, deja de compartir, está perfecto, muchas gracias. Déjamelo ahí, qué número de grupos son, así lo anotamos. Bien, bien. Profesor, disculpe, yo me olvidé avisarle que usted podía grabar la reunión y después la podía subir. No sé si la está grabando, porque yo esta vez no la estoy grabando. No, no estoy grabando. A ver, ¿cómo hago para grabarla? No veo dónde diga que se está Quizás grabando. los tres puntitos ahí abajo a la derecha, no sé si le aparece. No, estoy poniendo ahí los tres puntitos, me pone altavoz auriculares, micrófono. No sé cómo hacer para grabarla. ¿Alguien sabe a dónde me debería aparecer? Sí, profe, en el margen inferior, la parte derecha, ahí tiene que desplegar los tres puntos donde tiene y tiene que aparecer que inició la sesión, tiene que aparecer grabar la reunión. Vamos a avanzar, vamos al último punto, que es el punto, a ver, los otros puntos son exclusivamente temporales, ¿sí? Ahora vamos a ponerle un poco de números a esto del tiempo. ¿Alguien lo pudo realizar? Al número 5, profe. Te digo el número... Sí. Sí, al número 5. Sí, Laura Textil. Sí. yo lo hice y tengo unas dudas cuando lo estaba haciendo, como que se me presentaron muchas dudas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, acá, por ejemplo, tuve una duda con el 5, no sé si puede ver lo de arriba.
yo no sabía que esta podía quedar como suelta, por así decirlo, y que la podía unir directamente al final. ¿Está bien? ¿Entiende mi Así es. duda? Sí, vos me estás diciendo la I, la Sí, acción I. claro, yo no sabía que esa, digamos, saliendo de B, directamente la tenía que unir al final. Está perfecto, sí veo que la I la borraste con el corrector. Tiene que ir hasta el final, no puede quedar ninguna acción sin fin. Y bueno, y después cuando yo fui a resolver la C, me costaba ver cuándo poner la función 0. ¿Por qué? Porque yo no, por ejemplo, F sale de C. Acá la acción 3, F sale de C. Y a la vez, D también sale de C. Entonces yo tranquilamente podría haber dicho, bueno, que salgan 2 flechas y que se divide así en 2, pero después me di cuenta de que era necesario la función, pero me cuesta verlo todavía. Por ejemplo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te cuesta? A ver, vos decís O cuándo sea, hacerlo y a mí cuándo me no. gustaría que usted me explique cuándo es necesario poner una función ficticia. Mira, en este caso, ¿por qué es necesario poner la función ficticia? Porque, ¿de quién depende F? De C, Exclusivamente de C, ¿no es cierto? sí, ¿Y D de quién depende? depende de A y de C. Si yo hiciese que C no tenga ficticia, ¿no es cierto? Sí. Y vaya directamente las otras funciones, yo diría que D depende de A y de C, y si supongamos que C y A terminen en un solo punto, ¿no es cierto? Que sería sin ficticia, tendría un mismo fin, A y C. Entonces, D saldría bien del fin de A más C, pero F no saldría saldría de A y de C también, no saldría exclusivamente de C. ¿Me explico o no? Sí, un poco. Yo lo que tengo que ver es las dependencias, o sea, de quiénes dependen. Por ejemplo, acá también me pasó lo mismo con la ficticia acá en la acción 6. Bueno, ahí hay es por una regla únicamente. Si yo no tuviese una ficticia, estaría teniendo un nudo de inicio, 2 acciones y un nudo de fin. Es solamente por una regla. No pueden 2 acciones salir y terminar en el mismo nudo. Es por Sí. por el único tema que están las 2 ficticias, ¿sí? Entonces este ejercicio estaría bien así. Yo lo veo bien. Me lo dibujaste al revés de lo que te lo tengo yo, entonces pero por lo que estoy revisando lo veo bien. Alguien lo tiene de una forma distinta, alguien tiene un resultado o un formato distinto. El único punto que podría yo resaltar de acá es que el nodo 5 debería estar debajo del nodo 4. Tengamos en cuenta que como esto es una regla de tiempos, si yo hago flechas para atrás, estoy siendo como un tiempo negativo, pero es un tema de forma más que de Claro, de sí. número. Las líneas tienen que estar para arriba, para abajo o para adelante, no para atrás. Bueno. Y profe, Esto, por ejemplo, ¿cómo se llama el camino crítico? sí. ¿Cómo hago, digamos yo, para darme cuenta? Por ejemplo, sale de la acción 1, va a la 2, a la 4. O también podría haber hecho 1, 5, 9, 8, 10 por abajo nada más, o sí tenía que tomar las de arriba. En realidad vos tenés que tener en cuenta que lo que es camino crítico son las acciones, no los nodos. Los números que vos me mencionaste son nodos. Es o un inicio o un fin, no es una actividad. Las acciones o actividades son las letras, ¿sí? Entonces tus acciones críticas o tu camino crítico está dado por tus acciones. Entonces vos tendrías que tu acción crítica es la B, la C, la D, la E y la J. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué Sí. digo esto? Porque si vos vas por abajo, podrías decir que la acción crítica es A y la acción crítica no es A, es B y C. Porque C influye en D. ¿Me explico? Sí. Eso es la gran diferencia y la importancia. Las acciones son las críticas, las tareas, las acciones son los críticos, no los nodos. Los nodos es un inicio y un fin. Que acá tienen números, podrían ser fechas. Claro. ¿Algún otro grupo tiene dudas?
porque después de que quede claro el PERT, vamos a la parte económica. Ah, que ahí en la actividad ahí en la que se ve en la imagen, yo le agregué un nodo y después agregué una actividad ficticia hasta el final. ¿Estaría mal agregar un nodo de más? Como te decía, no está mal, pero es innecesario. Es como que yo, a ver cómo decirte, gasté un recurso que no necesitaba gastarlo. ¿Pero está mal? No, pero podría ser mejor. ¿Se entiende? O sea, si ustedes me hacen en un parcial... Yo le agregué el nodo. Claro, el nodo, por ejemplo, donde está borrado ahora, vos lo dejaste y seguiste con la línea y le pusiste F0. Claro, pero yo a ese nodo yo lo agregué para después poder ver su holgura de esa actividad. Se entiende. De vuelta, como te decía, no está mal, no está mal, pero si vos tenés en cuenta, acá son pocas actividades, si vos tenés un montón de actividades y generas un montón de nodos adicionales, te vas a empezar a confundir. Entonces, por eso es que se trata de no dejar tantos nodos. ¿Sí? No te voy a decir, si vos lo haces así, le pones ese nodo, no te diría que está mal y te diría que está, no sé, que no aprobás, por ejemplo. Pero sí te diría que no es un 10, sería un 9, un 8. ¿Sí? O si estás en un parcial y es un ejercicio y está entre 9,5 o en 8,5 o 9, le pusiste el nodo, va al 8. Si no lo pusiste, vas al 9. No sé, pero algo así muy de detalle, ¿no? A mí no me quitaría mucho el sueño. Sí me importa más que estén bien los números, que estén bien los márgenes, que esté bien el tiempo total, que el camino crítico esté bien identificado, que en realidad el PERT es para eso, es para ver caminos críticos, márgenes, y la cantidad de días, que es lo más importante de todo, ¿no? Si le erran en un PERT, vos le erras al tiempo total del proyecto, es como que, aunque hayas hecho las holguras, los dibujos y todo el resto lo hiciste bien, si tenés mal el tiempo, está mal. Claro, entonces ahí la holgura se estaría viendo en el nodo 2, en el número 18, que se veía ahí. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a los bifes, como decíamos. Vamos a ver ¿Alguien pudo calcular el costo total del proyecto? Sí, profe. ¿Cuál es? Y a mí me salió de 7.000 pesos. Profe. Sí. Sí, comparto con el compañero que a nosotros, nuestro grupo, nos dio también 7.000. Le comparto la pantalla para ver. A ver, perfecto. ¿Lo puede ver, profe? Sí, sí, ahí está. Bueno, ahí se ve, profe, el costo que nos dio a nosotros fue de 7.000 pesos. Y un tiempo de 23 días. ¿Y cómo? Pero ¿cómo calcularon los 7.000 pesos? Te muestro el... Aquí está. Sumando todas las actividades del costo normal únicamente, ¿no? Sería, en este caso, sería sumar 300 más los 800, más los 500, más los 1.100, más los 400, más los 700, más los 500, 1.200, 900 y 600. La suma de todo ello nos dio 7.000 pesos. Bien, así es. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Qué dice el otro punto? A ver. Sí, profe. Sí, profe. Y vamos al punto más interesante. Determine el mínimo tiempo que se puede realizar este proyecto con el mínimo costo, sabiendo que por cada día de acelero obtengo un beneficio de 700 pesos. Profe, sí. Yo tuve una duda en ese punto, porque cuando dice se obtiene un beneficio de 700, sería por los días, por ejemplo, como este acelerado, entonces tenemos menos días. En nuestro caso, en este caso, dio que son 18 días, a diferencia que con el otro tiempo que eran de 23 días, había una diferencia de 5 días. Entonces se debía multiplicar los 5 por los 700 para obtener el beneficio, ¿no? Así es. Ahora, a ese beneficio, ¿yo le resto el costo total o lo dejo como un beneficio? No, está bien, así es. Porque nosotros lo hicimos así, o sea, tuvimos un costo total, que es sumar todos los costos de las actividades para un tiempo acelerado, y le restamos lo que es el beneficio. Y obtuvimos otro costo que sería de 8.600. No sé si a los demás les dio lo mismo. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, dice, cada actividad para un tiempo acelerado tenía un costo diferente. Entonces, sumamos todos los costos de cada actividad y eso nos dio un total de 12.100. Entonces, al beneficio total, que eran 700 por día, y como había una diferencia de 5 días por haber acelerado el tiempo, nos dio un beneficio de 3.500. Eso le restamos al costo total que habíamos sumado de todas las actividades y nos dio 8.600.
por lo que concluimos que el tiempo mínimo en el que se puede realizar el proyecto es de 18 días, con un costo mínimo de 8.600. No sé si está bien. Ahí, profe, hago una acotación. Al respecto tendríamos que haber, porque pensándolo de otra manera, hay algunas actividades en el cual se reduce 2 días y hay otra actividad que se reducen 1 día. Pero ahí la consigna dice que se paga 700 pesos por día reducido. ¿Así sería que no? Sí. Pero para que se... ¿Dónde tengo mi análisis crítico? A ver, vos lo que me estás diciendo es que vos redujiste y pagaste el costo máximo, ¿no es cierto? Sí. Vos a todos pagaste el costo acelerado, en todos. Claro. Vamos a ver, ¿a todos les dio ese resultado? No, profe. Otro grupo, para que no hable Ever siempre. No, tampoco. Profe, en nuestro caso usamos costo unitario por reducción, en el que usamos los costos acelerados menos el costo normal sobre la cantidad de días que se pueden reducir. A ver. Vamos al cálculo. ¿Es del punto B o del punto C? Punto C. Punto C. Ahí está. Ahí es donde sacamos los costos por cada actividad. Bien, ¿cómo hicieron eso? Hicimos el costo acelerado menos el costo normal sobre la cantidad de días que se puede reducir por cada actividad. Y ahí marcamos en rojo las dos actividades C y E que son parte de la actividad crítica que se pueden reducir. B también se puede reducir, pero tuvimos en cuenta que el costo es mayor al beneficio, por lo tanto no era conveniente. ¿Cómo marcaste los días entonces que podías reducir? Lo que dicen, entiendo que vos son los días que vos podés reducir, marcaste a B, a C, a E, a G, a I y a J, ¿no es cierto? Sí. Eso es como hiciste, viendo si se puede o no, acelerando el mismo. ¿Cómo? O sea, vos lo primero que hiciste fue calcular si es que hay para acelerar o no, ¿no es cierto? Claro. Y en la última fila que pusiste los montos, calculaste la diferencia de los costos. Por día reducido. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo calculaste B? El B fue... el costo acelerado era 1.700 y el normal era de 800. Hicimos la diferencia de ambos y lo dividimos sobre 5, que es la actividad, la duración normal, menos 4, que era el día acelerado, que 1. Entonces 1.700 Perfecto, menos 5 días 800, y 4 900 sobre 1 es 900. Perfecto. ¿Y cómo calculaste, por ejemplo, E? Lo mismo, 1.600 menos 400 del normal, la diferencia era de 1.200 sobre los 2 días de diferencia, de 8 menos 6, nos da 600. Bien. Ahora, ¿por qué algunos marcaste en rojo y otros no? Como le dije, en rojo son los que se pueden reducir, digamos. Las actividades que se van a poder reducir, porque ¿Qué significa? que son menores a 700, que es el beneficio que nos da por reducir un día. ¿Y por qué G no está, G que es 400 no está marcado? Que no es parte del camino crítico. Perfecto. ¿El resto de los grupos entendieron? Profe, ahí tenía una duda también. ¿Sí? Si el costo igual al beneficio, como en actividad, la actividad J, ¿se podría reducir también? ¿La J es camino crítico? Sí. ¿Cuesta lo mismo reducirla que no? El concepto es, la actividad J cuesta, para reducir un día tengo que pagar 700 pesos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si yo reduzco un día, ¿qué pasa? Va a ser menor el tiempo del proyecto. Bien, y además, ¿qué gano? Y además me dan un beneficio de 700. Sí. Es decir, económicamente es nulo, pero gano un día, ¿o no? Sí. ¿Y qué dice la consigna? Reducir lo máximo posible. O sea, sí puede ser. Hay que hacerlo, porque dice, determine el mínimo tiempo que se puede realizar en este proyecto con el mínimo costo. Si él tiene el mismo costo y uno tiene un día menos que el otro, ¿se reduce o no? Sí. ¿Se entiende la respuesta de la pregunta? Sí, sí. Pero está bien hecho el análisis. Lo que yo quiero que el resto de los grupos comprendan qué es lo que se hizo acá. Lo que hicieron los chicos está perfecto. Ellos vieron qué tareas pueden reducir tiempo y cuáles no. Es en el primer cuadro, o sea, en la primera fila, en la primera columna, perdón, tienen todas las tareas. En la segunda columna tienen qué tareas se pueden reducir y qué tareas no, y en cuánto tiempo. O sea, hacen la diferencia de los tiempos. Entonces ahí ven que las únicas tareas que se pueden reducir son P, C, E, G y J. Dentro de esas tareas ven cuál es el costo adicional por día, que eso es muy importante, por día, lo hacen por día, cuál es el costo.
y ven que la tarea B, por ejemplo, es 900, la C es 500, la E es 600, la G 400, la I 700 y la J 700, diario. ¿Para qué? Porque entonces toda aceleración que sea mayor a 700 no conviene. Ese es ítem número 1. Si es mayor a 700, no conviene. Entonces, por ejemplo, B, descartada, no conviene. Listo. Del resto de las tareas. Hay tareas que son del camino crítico, es decir, que sí realmente van a impactar en los tiempos, y hay tareas que no son camino crítico. Entonces, las tareas que no son camino crítico no vale la pena pagar, porque si yo pago más plata, no voy a obtener el beneficio de los 700 pesos. Por eso es que G, aunque cueste 400 pesos, no vale la pena que lo pague, porque yo voy a pagar 400 pesos para adelantar un día de tarea G, y el proyecto no le va a impactar en nada temporalmente. Pero sí me va a costar 400 pesos más. ¿Me explico? Sí, profe. Vamos más abajo. Entonces, ¿cuál fue el resultado que nos da en este cálculo? ¿Se entendió el ejercicio? Profe, ahí la actividad B es un camino crítico y también se puede acelerar. ¿Cuál? O sea, la actividad B. A ver, ¿me mostrás los caminos críticos? La D. Pero mostrame los costos. El primer PERT sí está acá. Está bien. La D es un camino crítico, está bien. Pero veamos cuánto cuesta acelerarlo. 900. ¿No te conviene? Pero si adelanto mi tiempo final. O sea, yo hice los cálculos, yo adelanté B, todos los que estaban en mi camino crítico lo adelanté y sumé los beneficios que tendrían y hace que mi proyecto final termine en 6.800 pesos. O sea, menor a mis 7.000 que yo tenía. Nosotros tenemos 6.600. Pero con 20 días. Sí. El mío es 18 días con 6.800. Si vos tenés que hacer un proyecto y yo te digo que vos tenés que ganar la mayor cantidad de plata posible, ¿cuál haces? ¿En 20 o en 18? Y ahí me conviene en 20, porque gasto menos. Exactamente. Porque dice, determine el mínimo tiempo que se puede realizar este proyecto con el mínimo costo. El mínimo costo es 6.600. Ah, bien. Esto te va a pasar, por ejemplo, si tuviésemos que hacer, no sé si la clase pasada creo que he dicho un ejemplo de hacer un puente o de hacer una ruta. Si vos tenés el plazo que no es totalmente estricto, pero sí tenés que disminuir los costos, y vos proponés 20 días o 18 días y no hay problema, vas a hacer el del mínimo costo. Claro. ¿Qué trata de hacer este ejercicio? Trata de ir un poquitito más a la realidad. O sea, si estábamos viendo los anteriores, nos servía para una planificación, algo rápido. Bueno, yo con los PERT de los ejercicios anteriores veía los tiempos, exclusivamente tiempo. Ahora lo que hicimos con este ejercicio es ya empezar a ver cómo el PERT también nos ayuda a influir en los costos junto con los tiempos. ¿Por qué? Lo que te está diciendo, lo que está tratando de mostrarte este PERT es decir, muchachos, no vale la pena gastar plata donde no me genera un beneficio. El D me generaba un beneficio de un día, pero como mi consigna es el mínimo costo, no me conviene hacerlo. Y si vamos al caso que hicieron, que lo hizo el grupo, el primer grupo que mostró, que pagó por todos los días y aceleró todos los días, duró 18 días el proyecto, pero el costo era 8.600. Entonces, si yo tengo la empresa A que cotizó el proyecto y la empresa B que cotizó el proyecto, va a ganar la empresa B porque va a tener mejores precios, ¿sí? 6.600 contra los 8.400, 8.600. ¿Por qué? Porque si yo acelero el 100%, estoy acelerando tareas que no me generaban ningún beneficio. Había tareas por las que yo podía pagar que me daban 0 beneficio, y había tareas por las que yo podía pagar que me convenía no pagarlo, porque el beneficio que obtenía sobre el adelanto de tiempo era menor. Mi costo para acelerar es más grande que el beneficio que yo obtengo. Eso es lo que se estaba mostrando en el cuadrito que mostraba el grupo que está proyectando actualmente, más arriba, exactamente. En este cuadro yo se estaría mostrando, ahí lo que pueden hacer, por ejemplo, sería las tareas, donde está la columna de las tareas, marcar cuáles son camino crítico, y ahí va a diferenciar y va a poder mostrar claramente cuál tarea conviene y cuál no. Porque si yo pago por una tarea que directamente no es camino crítico, estoy perdiendo plata. Claro. Por ejemplo, de tarea G. Estoy perdiendo 400 pesos. Porque pagué para acelerar algo que no. Vamos a un caso, estoy pintando, ¿no es cierto? Entonces estamos pintando un aula y me dicen, che, bueno, si vos en vez de traer, es una pintura especial, si en vez de traer la pintura en camión, la traes a la pintura en avión,
yo te voy a pagar, te va a costar el doble del flete. Pero decís, pero entonces yo capaz que pinto la habitación más rápida. Y no, porque vos te tardabas en lijar todo el aula, te tardabas en lijar 10 días. El camión tardaba 8 y el avión tarda 2. Ahora, ¿para qué pagar avión si el camión llegaba bien? Estoy acelerando una materia prima que no la necesitaba tan rápido. Entonces hice un gasto en una aceleración, en traer un flete más rápido, que no era necesario porque iba a llegar bien en camión, que era un flete más barato. Es un ejemplo, estoy tratando de darle algunos ejemplos para que se entienda el ejercicio y para que ustedes vean. Yo cuando decía en un puente, decir, bueno, a ver, supongamos que yo tengo la tarea, de vuelta voy al mismo ejemplo de la tarea G, de decir, che, puedo poner 10 personas más y terminar la excavación de esta base más rápido. Sí, pero no te aceleres porque no te va a llegar el hormigón viene, lo están recién elaborando, así que aunque vos pongas 10, 20, 100 tipos más y en vez de tardar 3 días, tardés un día, no vale la pena porque el corte, el doblado y el hierro que viene de Buenos Aires va a tardar 5. No la acelerés, no gastés plata ni recursos en esa tarea, porque la tarea que le sigue va a llegar mucho posterior, va a llegar en posterior, fecha posterior. Por eso es la importancia que tiene el PERS en un proyecto en el cual hay tareas que dependen de él. Esa es la idea de este ejercicio, mostrarlo, en donde yo tengo cosas que uno puede ser aceleración o también puede ser al revés. Pueden ser costos adicionales. ¿A alguien le quedó alguna duda? Te quería hacer una pregunta. No estoy viendo en las clases de la profe, pero ustedes capaz que tienen el año lectivo. Yo la verdad que ya estoy perdido en el tiempo con esto de hacer home office. ¿Cuándo terminan las clases? No sabemos eso, profesor. Yo creo que habían mandado justo, no sé si fue ayer o hoy, un decreto sobre cómo se iban a organizar las clases. Yo por lo menos no tuve tiempo de leerlo. ¿Alguien sabe si terminan en mayo, si terminan en junio? No, profesor, yo desconozco. Bueno, nos quedan 3 trabajos prácticos, entonces conmigo les quedan 3 clases más. Yo ahora le voy a colgar 2 trabajos prácticos. La idea es que al trabajo práctico que yo cargue, queda uno de logística, uno de localización y uno de métodos de trabajo. Profesor, a este TP que presentamos hoy, lo del TP2, si tenemos algunas correcciones de acuerdo a la clase que tuvimos de hoy, ¿se lo volvemos a mandar con las correcciones? Sí, por favor. Ok. Y bueno, vamos a tener 3 clases más. Yo voy a colgar dos trabajos prácticos para que los puedan ir viendo. En la clase que viene vamos a revisar el trabajo práctico 3 y ya va a quedar el trabajo práctico 4, que podemos hacer una breve introducción. Y la otra vemos el 5 y el 6, ¿sí? Así ya nos quedarían 3 clases. Yo voy a hablar con la profe a ver si es que vamos a hacer algún trabajo práctico, alguna presentación. Ya lo voy a conversar con ella por el tema de la teoría. Pero nosotros nos quedarían 3 clases y nosotros en el transcurso del mes de mayo estaríamos terminando lo que es la parte práctica, ¿sí? Respecto al trabajo práctico número 1, ¿usted nos va a mandar las correcciones o especulamos en la clase anterior? Igual que el 2. Pero que también lo resolvimos, ¿o no, el trabajo práctico anterior? Sí, pero se lo enviamos, o por lo menos yo no recibí la corrección, digamos. Hagamos una cosa, si no, vamos a terminar y la última clase, si tienen dudas, repasamos para ver cuáles fueron los resultados, si tienen alguna duda, hacemos una clase de cierre. Yo prefiero que nos saquemos todas las dudas y les explique, aunque sea lo proyectamos como recién, cada uno lo va proyectando y lo vamos revisando. Los trabajos prácticos, porque hay correcciones que yo les puedo hacer y se los devuelvo. Me parece que es mejor y más provechoso si lo revisamos acá. En la última clase hicimos una clase de cierre y revisamos el trabajo práctico número 1. Entiendo que algo habíamos visto, pero si queda alguna duda lo vamos revisando, ¿sí? Le hago una última pregunta. Acá yo veo que hay 59 alumnos. No sé si hay alguna forma de bajar el listado o alguien, no sé si es factible realizarlo, como para bajar la asistencia, ¿no? Yo creo, profe, que puede verlo, si abre ahí el menú de las personas que están conectadas, le sale, y de última puede hacer una captura y le va a salir, o de la grabación del que esté grabando, también calculo que le va a salir. Yo les pasé el enlace del Drive donde está la planilla con los alumnos y los grupos, y de ahí puede constatar también. Ah, sí. No, sí, eso sí lo tengo. Lo que te quería ver es que si no voy a tener que hacer un montón de print de pantalla porque me parecen chiquititos y somos 58. Bueno, ya lo voy a ir viendo con la grabación a ver quiénes somos. El que esté grabando, por favor, que
También le haga clic y muestre todos los alumnos, así lo tengo. Y lo vamos viendo ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o nos vemos el miércoles que viene? Profesor, solo aclararle que yo volví a actualizar la planilla porque me seguían mandando datos de alumnos y eso, así que ahora, unas horas antes de la clase, terminé de hacer los últimos cambios y después no se agregó nadie más. Bueno, perfecto. ¿Y cuántos son en total? Creo que eran 75, no recuerdo bien. No hay problema, pero para tener una idea. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.